Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Qué gusto estar otro domingo aquí en la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Vamos a estar hablando durante 60 minutos. Hoy vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con la agricultura. Cómo viene el ejercicio agrícola, si va a ser el mejor o no de estos últimos 10 años. Vamos a ir ya presentando el panel que nos acompaña en la jornada de hoy. Bueno, como todos los domingos, ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila. Muy buenos días. Gracias por estar. Buen día. Buen día, Juan Luis. Un gusto, como siempre, estar aquí. Vamos a recibir también al lado justamente de Rafael, al ingeniero agrónomo Carlos Dalmás, productor agrícola. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Recibimos aquí a mi derecha a Rubén Silvera, director de Revista Verde, además también compañero en la radio de Punto de Equilibrio. Rubén, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, el gusto de estar aquí nuevamente. Y recibimos también al ingeniero agrónomo Gabriel Di Giovanantonio, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes de Granos y gerente general de Cargill Uruguay. Buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y como todos los días también, como todos los domingos, debí decir, vamos a recibir a Andrés Ollenar. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Juan, un gusto estar en contacto. Bien. Nos vamos al tema de la semana, que es presentado, como siempre, por Clipex. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Bueno, Andrés, vamos a hablar de las exportaciones en este domingo de mañana. Exactamente, las exportaciones que, como vemos en el gráfico, vienen mostrando un fuerte dinamismo en este primer cuatrimestre, el primer tercio del año, por decirlo de alguna forma. Superaron la barrera de los 4.000 millones de dólares, según la información que divulgó esta semana Uruguay 21, un crecimiento del 35% de un año que ya era récord, como el 2021, que fueron 11.549 millones de dólares de exportación. Claramente hay un efecto precio de los principales productos, pero también de volumen en muchos rubros que están mostrando un fuerte dinamismo, como es el caso de los granos, de la carne en particular, que mantienen una tónica de fuerte firmeza y expansión en lo que va de este año. Tenemos claramente un crecimiento en la carne vacuna del orden del 55% en la facturación de ingresos en dólares corrientes, son 955 millones de dólares. Después tenemos la soja con una recuperación importante respecto al año pasado, que recordemos tuvimos una campaña complicada por el tema climático. Bueno, este año también se está recuperando y las perspectivas obviamente son más que alentadoras pensando en lo que va a ser la zafra que se va a estar comentando próximamente en el informe central. Lácteos también, un crecimiento importante, 23%, 253 millones de dólares. Madera y productos también, 377 millones, un crecimiento importante. El trigo es otro que también se recupera de forma importante en las exportaciones de este primer cuatrimestre, casi más de 160 millones de dólares, un crecimiento del 99% respecto a la cifra que teníamos el año pasado. Los destinos, claramente China sigue dominando como el principal mercado para Uruguay, esto ya es una constante, un crecimiento del 34% en lo que va de este año. Brasil, un poco más moderado, 33%, y Argentina también una recuperación importante acá por la colocación de algunos productos de origen, más que nada industrial, vehículos en particular. En el último mes de abril hubo un fuerte crecimiento en ese mercado en particular. Ahí están los factores que juegan a favor también. Exactamente. Los precios de exportación, como estábamos comentando, tienen una mejora del orden del 22% en el último año móvil. Este es un indicador que releva la Cámara de Industrias. Acá hay una incidencia clara de la carne vacuna, que es el principal producto de exportación de Uruguay. Tenemos una cosecha de arroz que también está culminando de buena forma y un rendimiento más que aceptable. Va a ser seguramente la segunda mejor campaña en cuanto a producción, a pesar de que cayó el área de siembra. Tenemos el precio de la carne vacuna superando los 5.000 dólares por tonelada todavía, un crecimiento de la faena del 15%, casi más de 100.000 animales histórico, respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Y una alza generalizada de los commodities a nivel global, que obviamente Uruguay está aprovechando de buena forma. ¿Y cuáles son los nubarrones de alguna manera que pueden verse hacia adelante? Bueno, acá obviamente tenemos, quizás hoy el factor de mayor tensión y preocupación está siendo China, que es un poco desplazando lo que estaba pasando en las últimas semanas con la guerra. China está atravesando una situación complicada desde el punto de vista sanitaria. Hay un confinamiento bastante importante en ciudades relevantes como Pekín, como Shanghái, que son muy relevantes desde el punto de vista comercial por la importancia que tienen los puertos.
obviamente que es el destino que se lleva más del 60% de la carne vacuna uruguaya. En las últimas semanas tuvimos oportunidad de hablar en Fast Carne con distintos actores del mercado cárnico que estaban mostrando su preocupación por los problemas que se están dando en este mercado en particular. También tuvimos quizás una noticia negativa en el mercado de los lácteos esta semana. El precio de la leche en polvo cayó y de forma importante. Si bien el precio todavía está en niveles históricamente altos, ha perdido el orden de los $500 en los últimos remates. No deja de ser también un llamado de atención. Y el otro factor que también comentamos hace un par de programas atrás es el dólar. El tipo de cambio en Uruguay viene con una caída del 8% en el acumulado del año. En abril volvió a caer, quizás un poco más moderado de lo que lo había hecho en los meses de marzo y febrero, pero también sigue siendo un factor que juega en contra, en este caso, para la rentabilidad, obviamente, de algunos sectores en particular. Y una escalada inflacionaria que eso obviamente está también generando muchos problemas a nivel de costos de insumos, que eso obviamente también seguramente lo estén comentando en breve. Y bueno, y lo que puede pasar con la guerra de Rusia y Ucrania, que obviamente todavía nadie sabe cuándo va a ser el desenlace de esta guerra y las consecuencias que puede tener. Lo que sí, los números de exportación en general son tremendamente buenos. Seguramente, y este dinamismo se va a mantener porque hay siempre cierta inercia de negocios que se pactaron con anterioridad, que lo vamos a ver reflejado en los meses siguientes, y todo pinta de que el 2022 va a ser un año récord también de exportaciones por diferentes rubros, incluido la muy buena cosecha de soja que vamos a levantar en breve. Andrés, nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. Bien, señores, vamos a ir entrando en el tema de hoy. ¿Estamos ante el mejor ejercicio agrícola de los últimos 10 años? Esa es la pregunta que nos realizamos en el día de hoy y que vamos a desarrollar enseguida de lo que va a ser el informe que elabora nuestra compañera Mercedes Sabín y que presenta Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. La zafra 21-22 comenzó con una campaña de cultivos de invierno que abarcó 650.000 hectáreas, marcando una suba con respecto a las 570.000 de la zafra anterior, convirtiéndose en la superficie más alta de los últimos 10 años. Los rendimientos en trigo promediaron los 3.985 kilogramos por hectárea, los de cebada los 4.102 y los de colza los 1.800 kilogramos por hectárea. Gracias a una mejora de los precios que rondó el 27%, se consolidó por segundo año consecutivo un resultado económico favorable para la campaña de invierno. La zafra de verano, en tanto, comenzó con un incremento en el área implantada con soja, que según datos de DIEA se ubicó en 981.000 hectáreas, con un crecimiento de 9% con respecto a la campaña pasada, marcando una suba después de varios años de caída en el área. Para el sector privado, la superficie de soja llegó a 1.150.000 hectáreas. En tanto, para DIEA, el área de maíz se ubicó en 145.000 hectáreas, mientras que los privados consideran que el área se mantuvo estable en el entorno de las 160.000 hectáreas. En el caso del maíz, si bien los de primera fueron muy golpeados por la escasez de precipitaciones en noviembre y diciembre, hay buenas expectativas con respecto a la cosecha de segunda, lo que podría llevar el rendimiento promedio a los 6.000 kilogramos por hectárea. En cuanto a la soja, se lleva cosechada en torno al 20% del área, con rendimientos, salvo excepciones, que vienen siendo muy buenos, por lo que no se descarta alcanzar un récord productivo por hectárea. El volumen total superaría las 3 millones de toneladas. A su vez, se destaca que este año la cosecha comenzó con más soja vendida de lo habitual. Se estima que cerca del 50% de la cosecha está vendida, con un precio promedio cercano a los $600. Los productores, en tanto, ya están pensando en la próxima campaña de invierno, que si bien registra un fuerte salto en los costos de producción, por los buenos resultados de la zafra anterior y los precios tonificados, se estima que el área de invierno volverá a crecer. En el caso del trigo, el incremento podría llegar al 10%, mientras que para la colza, gracias a los precios récord que se están registrando, el incremento podría alcanzar las 100.000 hectáreas para ubicarse en torno a 250.000 hectáreas. La cebada cervecera, en tanto, mantiene cierta estabilidad en el área que está vinculada a las malterías y crecería el área destinada a la exportación. Bueno, muy bien, ahí teníamos el tema planteado arriba de la mesa. Vamos a comenzar entonces. Rafael, estamos
ante el mejor ejercicio? Yo no? supongo que sí, pero eso ¿Sí? se lo voy a dejar además a los expertos agrícolas que nos acompañan aquí para que lo digan ellos, pero tiendo a pensar que es difícil tener un año que tenga producciones y precios tan favorables como, la fase invernal ya está cerrada y la fase, a pesar de que tú siempre decís, tiene que estar arriba del camión, está prácticamente, ¿no? De todas maneras, el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Nos acostumbramos fácil a lo bueno, obviamente, pero también nos acostumbramos a lo malo. Y estamos ya con 2 meses y pico de una guerra en el este europeo, que nos puso a todos los pelos de punta en un arranque, y ahora como que nos acostumbramos a la guerra, pero tiene un impacto decisivo y directo sobre los mercados agrícolas, fundamentalmente son los mercados de cereales, ¿no? Al ser 2 países, una de las grandes potencias del mundo, nada menos, ¿no? En guerra, y otro, uno de los principales graneros del mundo, exportador de maíz, exportador de trigo, exportador de granos forrajeros en general para la Unión Europea, que ha visto subir los costos sensiblemente. Y el mercado de alguna manera nos está diciendo al resto de los países productores de alimentos como es Uruguay, muchachos, produzcan porque el mundo está precisando mucho alimento. ¿Y de qué manera te lo dice? Y bueno, subiendo el precio. No hay mejor incentivo para fomentar que se siembre más de algo que el precio sea atractivo. Y es lo que está pasando. No tenemos un trigo por encima de los $300 para el próximo que se va a cosechar, ni que hablar de la soja también en el entorno de los $600. Bueno, el mundo nos está diciendo siembren, que se precisa, que se los vamos a pagar bien. Y me parece que Uruguay está reaccionando en consecuencia. Carlos, ¿cómo ves? Bueno, la verdad que el año viene cerrando muy bien. Estamos ahora en plena cosecha de soja y bueno, ya con un invierno que en general fue muy bueno, con márgenes muy interesantes, y ahora la soja que realmente este año se dio lo que todo productor sueña, que es que se cruce de rendimiento con precio. Muchas veces nos ha pasado de tener buenos rendimientos, pero el precio de repente no era tan bueno. Este año se juntan las dos cosas, y además con costos relativamente accesibles, digamos, no estábamos en un nivel de costos muy altos, porque además hay que tener en cuenta que ahora sí empezaron a subir los costos, claro, sí. Pero hay que tener en cuenta que cuando sembramos, digamos, el precio de la soja era otro, con lo cual ahora, bueno, lo que se acomodó un poco en este ejercicio son las rentas que estaban en kilos, que automáticamente suben, pero el resto de los costos todavía estaban a un nivel más bajo de lo que van a estar para la próxima campaña. Con lo cual, yo estuve haciendo deberes y miraba que el año que fue similar fue 2011-2012, que se cruzó rendimiento con buenos precios, y además se cruzó una muy buena zafra de invierno con rendimientos muy buenos en verano, soja, y estaba mirando que soja y maíz fue un año muy bueno. Y bueno, y parece ser similar. Yo pienso que hay que ver cómo termina, pero pienso que puede ser un poquito mejor a ese 2011-2012. Bien, ya vamos a ir a desmenuzar un poco esos números. Gabriel, ¿cómo ves el panorama? No, sin lugar a dudas, estamos terminando uno de los mejores ciclos agrícolas que hemos vivido en los últimos 10 años, como bien decían, por distintos factores. Es muy difícil decir siempre el mejor, porque la realidad no es igual para todos. Lamentablemente hay una parte del país más al norte que la seca siguió un poco más y no está pudiendo aprovechar estos buenos precios. Pero sin lugar a dudas, el país cambió bastante de aquel 11-12 que hablaba Carlos a hoy, y entre medio también esos años. Es muy difícil encontrar esos años donde se juntó buen precio y buen rendimiento en invierno y en verano y en todos los productos. Esa zafra que mencionaba Carlos, que también estuvimos mirando y charlando, es una zafra que la suba de precios se dio más después de terminada la cosecha, donde ya la gente le quedaba muy poco por vender. Algo similar a lo que pasó en el trigo este año. Los precios del trigo fueron muy buenos, pero la punta de precio y la escalada fue más al final, cuando quedaba poco por vender. Y fue un año que el trigo tampoco fue tan alto el precio del trigo ese año. Yo creo que lo más destacable en este ciclo agrícola
es que estamos encontrando una paleta de productos o una paleta de cultivos muy buena que nos da una estabilidad, nos da una diversificación realmente interesante. Yendo un poco a lo que decía Rafael, también la guerra afectó mucho la energía, pero el aceite. Y hoy el aceite es uno de los grandes jugadores. Entonces tenemos, por un lado, la guerra afecta a los cereales y también el aceite. Y la canola nos copia eso, que es un cultivo que tiene 4 o 5 años, claro. Es nuevo y hoy está creciendo. Entonces yo rescato eso, ¿no? Primero que se nos dan zafra de invierno y verano muy buenas. El ciclo anterior ha sido una excelente zafra de invierno, pero una muy mala zafra de verano. Las dos con buenos o muy buenos precios, donde están siendo captados por la mayoría de los productores porque desde mediados de enero la soja empezó a subir. No sube la soja por la guerra, la soja sube por problemas fundamentales previo a la guerra y antes no se había vendido porque había seca. Entonces ya empezamos a tener un poco más expectativa de rendimiento y el precio empezó a acompañar. Y bueno, entonces, buenos precios, buenos rendimientos en general, cosecha de invierno, cosecha de verano, 5 o 6 productos cierran un ciclo muy bueno, que por suerte lo tenemos porque empezamos otro juego claro. Que es realmente desafiante. Las primas jugaron a favor también en el precio aquí totalmente. En Uruguay. Las primas tienen, las bases, como decimos nosotros, tienen un comportamiento de regular oferta y demanda. Cuando la suba de precios se da por un problema en el hemisferio norte, como fue el 11-12 o 13-14, las primas se sienten. ¿Por qué? Porque la soja falta en el norte, no acá. Este año la suba de precios, veníamos de precios mejores por problemas en el hemisferio norte, pero se da por quiebre de cosecha. Principalmente ¿dónde? Paraguay, lamentablemente casi más del 50% de la cosecha la perdieron, y una parte del sur de Brasil. Eso hace que la demanda venga a buscar la soja sudamericana. Bien, Rubén. Las primas, para graficar a quien no esté en el tema y una explicación sencilla, es la diferencia de precios que hay entre la pizarra de Chicago y el precio que recibe el productor aquí en nuestro país. Es eso, Gabriel, vos que sos especialista, podríamos decir. Sí, exactamente. Básicamente, una explicación sencilla es la diferencia de precio entre un mercado y otro, la correlación de precios. Este año es que siempre cotizamos con un descuento y este año cotizamos con un sobreprecio. Exactamente. Valía más la soja aquí en Uruguay de lo que valía en Chicago. Rubén, ¿vos cómo ves este ejercicio? Mirá, Juan, yo estuve haciendo deberes también. Sí, veo. Él es el organizado en el programa, trae todos los deberes. Traje algún dato y viendo los márgenes de los cultivos en los últimos años, de acuerdo a lo que maneja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, zafra 2015-2016. En el caso del trigo, $160 negativo, sin contar renta. 2016-2017, negativo $78. 2017-2018, negativo $164. 2018-2019, positivo $32. 19-20, $120 negativo. 2020-2021, $276 positivo. Y en esta zafra, el 2021-2022, el proyectado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es de $376 antes de contar renta. En la cebada allí el panorama es un poco más favorable para el productor. 2015-2016, $185 positivo. 2016-17, $112 positivo. El 17-18 tuvo $115 de resultado negativo antes de renta. 18-19, $137. 19-20, $100 dato positivo. 20-21, casi $400 de margen positivo antes de contar renta. Y en el 2021-2022 el proyectado estaba también en los $390, pero allí hay que ver el tema calidad, porque no todo fue a la industria maltera y se exportó a China a un precio un poquito por debajo de lo que ofrecen las malterías. Y en soja, rápidamente, Juan, sí. 2015-2016, $2 de resultado positivo, antes de pagar renta. El 16-17, $369, 17-18, la seca, el año de la seca, casi $90 de resultado negativo, promedio antes de renta, 18-19, $188, 19-20, $86, 20-21, $300 y el 21-22 habrá que ver. En la previa se hablaba de un margen de $500 antes de pagar renta. Eso para contemplar los cultivos más importantes. Bien, ya entramos obviamente en el tema. Nos vamos a ir a la... Si Carlitos comparte esos datos. Claro. Sí, después de la pausa venimos contigo, Carlos, a ver si
si está bien lo que dijo Rubén. No, me parece que hizo bastante bien los deberes, pero ahora lo vamos a corregir un poquito. Bien. Cuando uno lo ve así, es increíble la volatilidad que tenemos, ¿no? Sí. Asusta. Verlo todo junto asusta. Sí, efectivamente. Eso es lo que explica la gran inestabilidad del negocio. Lo conversamos después, pero... Nos vamos a la pausa. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver todos los programas anteriores en el canal de YouTube y en nuestra web como Gente de Campo y también en tele12.com. La pausa y volvemos enseguida. En Indarte y compañía ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos hablando sobre si este ejercicio agrícola es el mejor de los últimos 10 años. Escritorio Di Santi. Cerramos el 2021 con la exportación de 52.130 cabezas de ganado en pie a China. Para mayo de 2022 ya confirmamos los primeros embarques con ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio. La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus lo invita a la gira Angus 2022. Una raza en movimiento. Viernes 13 y sábado 14 de mayo. Angus, más que una raza, la marca de su negocio. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué discrepancias tenías con los números que marcaba Rubén? No, discrepancia no. En general son promedios, porque de repente hay gente mirando y ve que los números son distintos. Son promedios. Que elabora el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Exacto. O sea, a través de OPIPA. Por ejemplo, los números que tenemos nosotros son distintos, pero hubo situaciones particulares. Eso te indica claramente los números que mostraba Rubén. En los últimos 5 años tuvimos 3 secas fuertes, que fueron de diferente magnitud según el lugar del país, pero que sí, sin lugar a dudas perjudicaron mucho el resultado del ejercicio agrícola, sobre todo en lo que fue soja. Y después situaciones diferentes con los cultivos de invierno, que eso depende mucho de lo que pase en la primavera, digamos, que es la que manda en el rendimiento final. Pero creo que lo interesante, que era lo que comentábamos al último, es esos números muestran la gran inestabilidad que tiene el negocio. De repente uno ve los números de este año y da para entusiasmar a cualquiera, es verdad. Pero bueno, es un negocio muy inestable y en el cual los años buenos hay que capitalizarlos de muy buena forma. En algunos casos va a haber empresas que van a sanearse, digamos, a cubrir deudas. Y en otro caso, empresas que venían bien van a aprovechar para invertir, que eso es algo que en el sector ocurre muchísimo. Hay una inversión muy fuerte. Este año también muy atado al tema proyectos de inversión. Se está dando una inversión muy fuerte en lo que es maquinaria, pero maquinaria con tecnología, tecnología de punta que se está aplicando cada vez más en Uruguay. Y sobre todo también el tema riego, que viene con un impulso fuertísimo. Y sobre lo cual vamos a tener que aprender muchísimo, porque en Uruguay la verdad que es algo, hay gente que la tiene muy clara, obviamente. ¿Cuánto se ha ido creciendo en riego? Yo no tengo un número de hectáreas, lo único que tengo es la sensación de que cuando uno habla con algún proveedor de equipos, no dan abasto con las ventas y los pedidos generalmente vienen muy retrasados. Hay algo, perdón, Carlos, hay algo de información no oficial, ¿no? Pero que dice que el área de riego en Uruguay crecería un 50% en base a proyectos de inversión en este año y medio. O sea, de lo que teníamos instalado, creceremos un 50%. Es realmente interesante y creo que al sistema le va a hacer muy bien. Como dice Carlos, hace falta mucho atrás, ¿no? Investigación, tecnología, manejo, capacitación de gente, tarifas de luz, entre otras cosas. Eso muy posiblemente disminuya esa volatilidad de los números de los que daba Rubén en el primer bloque, ¿no? Sí, para los que pueden hacerlo, sí. A propósito de riego, en la última verde hablaba con Jorge Erro y él estimaba que hoy, de acuerdo a la información que manejaba, el área bajo riego está en 75.000 hectáreas, hablando en agricultura de secano. Al día de hoy, si hay un crecimiento de un 50%, estaríamos por encima
de las 100.000 hectáreas y empieza a cambiar un poquito el panorama. Ahora, uno mira los números que daba Rubén recién y más allá de la volatilidad, mayoritariamente son números negativos casi todos, ¿no? Allí, Carlitos... Porque a eso hay que agregarle renta, ¿no? Allí Carlitos la tiene más clara. ¿Cuándo empezaste a producir vos? Nosotros, 2014, 2015. Fuerte 2014-2015 fue... el año de la caída. Tuve mi primer hijo y se desplomó la soja, así que vino con el pan abajo del brazo, pero llegó tarde el pan. Llegó un poquito más tarde. En realidad ahí lo que estaba mirando hoy que se dio un desplome fuertísimo. Todos pensamos que iba a durar poco y la verdad que fue bastante dramático. Pero bueno, duró casi 6 años, porque en realidad el cambio se dio en el 2020. Y se fueron ajustando mucho los costos y sobre todo, o sea, los agricultores aprendieron mucho sobre eficiencia. Yo creo que eso fue un cambio que hoy capaz que no lo vemos, pero un cambio fuerte en el sector agrícola, porque en realidad hubo mucha reconversión, muchos contratistas que eran buenos que pasaron a ser productores, muchos productores chicos y medianos que crecieron, y un cambio muy, muy fuerte en la agricultura, con un aumento de la eficiencia, sobre todo, en todos los procesos. Se empezó a usar mejor los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas, aparece nueva tecnología, tanto en semillas como en todo lo que es maquinaria. Y eso me parece que nos dejó en una buena posición para aprovechar este momento, por lo menos las empresas que venían más o menos ordenadas. Ese escenario también le permitió a empresas como la tuya crecer en área, pues se fueron generando oportunidades, me imagino, en un negocio donde no está tan apetecible, el que realmente ve una oportunidad la puede aprovechar. En ese momento había campos que no los quería nadie, esa es la verdad. Había que ser muy corajudo también para animarse a entrar en el negocio en ese momento. Pero generalmente los malos momentos son buenos para entrar a un negocio. Y por eso ahí se dio mucho crecimiento de empresas que venían bien y de gente que apostó al negocio, o capaz que es más como en el caso mío, que era lo que me parece que mejor sabía hacer. Entonces fuimos para ese lado. Y ahí se dio, ese fue un cambio muy grande también en el tipo de productor, porque aparecen más cantidad de productores medianos, digamos, y con otro tipo con cosas aprendidas del momento donde la soja ya había valido $500 y mucho más prolijos y eficientes para producir. Claro. Creo que, si mal no recuerdo, Tomás Molina hacía un poco de mención, eso hacía en un programa que hace un mes capaz, hablaba un poco de eso, ¿no? La reconversión del modelo, la reconversión de la escala de producción a una escala media, mucho más eficiente en costos, mucho más eficiente en manejo de insumos. Y bueno, fue lo que nos permitió sobrevivir estos 5 o 6 años donde los precios agrícolas no eran tan buenos y volatilidad de rendimiento importantes. Claro. Esa situación, Carlos, permitió, digamos, tener un relacionamiento diferente con el dueño del campo, porque en tu caso la mayoría del área es arrendada. Sí, te diría que relaciones, la verdad que pasaron a ser, debido a algunos problemas que hubo en ese momento, porque es innegable que cuando tenías un margen negativo, yo nunca tengo vergüenza de decirlo, digamos, tenés que ir a hablar con el dueño del campo, tenés que ir a hablar con el contratista, explicarle, el año no fue bueno. Y la verdad que eso fue generando una relación y un entendimiento de parte de todos los involucrados en el negocio, tanto los contratistas como los propietarios de los campos, de acompañar un poquito más y de entender que el negocio tiene esa volatilidad. Y también corrigió mucho lo que fue, o sea, el negocio empezó a utilizar mucho más el sistema de porcentaje y de renta en kilos de soja, que yo creo que es muy justo. Hoy, fíjate que alguien que está arrendando un campo está duplicando su renta en relación a lo que cobraba hace 2 años. Y eso fue por el aumento del precio de la soja. Con lo cual, es lógico que cuando aumenta el precio de la soja, más allá de que los costos suban, el productor le va a ir mejor. Y bueno, eso se traslada al propietario del campo. Con lo cual creo que eso también saneó mucho al sistema. Desaparecieron bastante lo que fueron rentas fijas, que era algo peligroso porque a veces quedaban... O sea, lo más peligroso que te pasa en este negocio es cuando quedas con costos altos y el precio te baja rápidamente.
¿Y en un promedio ahí cuánto es una renta para un cultivo de soja? ¿En cuántos kilos? Y bueno... depende de la zona, obviamente, pero bueno... Es difícil la pregunta, pero yo creo que... Yo no sé, hoy en el noreste... Marcalo por zona, de acuerdo a donde estás operando hoy, más o menos, ¿en qué nivel de kilos? En Uruguay tenés de 500 a 1000 kilos, más o menos. Y ahí te vas moviendo de acuerdo a la distancia al puerto que tengas, la calidad del campo. O sea, obviamente que los 1000 kilos son más en Soriano, alguna zona de Colonia. La cercanía al puerto influye mucho porque el costo del flete pesa sobre lo que se puede pagar. En general los negocios se hacen con soja puesta Nueva Palmira, porque es más sencillo para todos. Con lo cual, ahí en realidad depende mucho de la calidad de campo y de la distancia a puerto lo que se pueda pagar, pero entre 500, para hacer algo bien amplio y que nadie se enoje, porque es la verdad, va entre 500 y 1000. Bien, ¿y se abre la posibilidad de tener una canasta de productos para pagar la renta en función, por ejemplo, del crecimiento que está teniendo el área de invierno, o la moneda corriente a la hora de hacer un negocio es soja? La gente se acostumbró mucho a Chicago, después se usa mucho cámara mercantil para referenciar precios de arrendamiento, y cuando una herramienta funciona bien es difícil que se cambie generalmente. Y la gente hoy entiende más, sabe mirar Chicago, tiene acceso a precios. Eso la verdad que es bárbaro, porque es fácil de explicar para alguien que compra un campo, por ejemplo, y no está en el sector, entiende fácilmente la forma en la que se maneja el pago de la renta. Bien. Aparece la colza, capaz pero hoy la verdad que está con mucha volatilidad, y creo que, como decía Gabriel, como es una situación muy puntual, que es por el tema de la falta de aceite en el mundo, creo que me parece que es mejor mirar a la soja. Gabriel, perdón, sí, Juan, me quedé pensando, ¿no? La recuperación productiva, el perfil que toma el agricultor, ¿y cómo hace una compañía para ayornarse al nuevo modelo agrícola que le tocó transitar al Uruguay a partir de la zafra 1415, 1516? Buena pregunta. Primero y sobre todo con la volatilidad. Estaba viendo la producción de soja, ¿no? 2012-2013, 3.7 millones de toneladas, después 3.4, y después hace 5 años que venimos con 1.3 millones de toneladas el año de la seca, 2.8, 2 millones de toneladas la 19-20, 1.7 el año pasado. O sea, que también es difícil cuando no hay volumen para mover plantas, por ejemplo. Son dos cosas distintas. Por un lado es el cambio de nuestro cliente, que es el productor, el cambio del perfil, cómo llegarle, qué herramientas suministrarle, y esa es una parte de la reconversión que uno tiene que hacer como empresa, ¿no? Buscar el foco claro en el cliente y qué necesita. El otro, el que vos decís, es el manejo de costos o manejo logístico. La realidad que eso que comentaba Carlos nos pasó a todos en el sector, ¿no? La cosecha 2015 nos la recordamos muchísimo, fue una cosecha recontra seca de soja. Para el 1 de mayo teníamos el 90% de la cosecha dentro, seca, poco rendimiento, y yo creo que fue el quiebre o el inicio de los años complicados, porque teníamos costos de infraestructura altos, capacidad instalada grande, contrato con los puertos muy altos, y todo eso hizo que las empresas del sector, principalmente las que tenían más estructura, lo sintieran importante. ¿Cómo se transita después? Una parte con manejo de costos, como decía Carlos, lo mismo que pasó a nivel de chacra, pasó a nivel de la industria exportadora, donde uno empieza a manejar los costos, la eficiencia operacional, tratar de manejar esas estructuras más flexibles, por un lado, y después la diversificación. A ver, lo que estamos viviendo hoy con canola es un proceso. Esto empezó en el 2016 con algo de canola que se sembraba, había que buscar un mercado, y bueno, esa necesidad de un cultivo de trigo que se había caído, de la soja que no rendía, nos llevó a buscar, tanto a nivel productivo como a nivel mercados, otras soluciones. Y bueno, ahí aparece la canola, aparecen otros productos, y así se pudo pasar bien esos años, con bastante dolor en algunos casos y con muchos aprendizajes. Bien. ¿Y ahora en este momento claro, eso provoca lo que está pasando ahora provoca una expansión nuevamente o no? ¿Del área agrícola? No, en lo que es el trabajo de lo que estabas hablando justamente, de una empresa como la de ustedes. Lo que nos está pasando hoy es que como yo digo, teníamos los músculos flojos, sin ejercicio, entonces, y no es solamente lo que nosotros llamamos fierro, ¿no? A nivel de planta, puerto, hay una estructura de camiones, de gente, de capacitación,
que no estábamos acostumbrados. Hoy hablamos de la cantidad... Hoy se ven sobrepasados, ¿o no? Hoy estamos con una sobrecarga muy buena, porque son las sobrecargas que a uno le gusta tener. Es peor tener la cosecha 2016 o la 18 con problemas de calidad y poco rinde. Esta es una sobrecarga más linda, pero sí, sobrecargados a nivel logístico, a nivel gente, pero también con el aprendizaje hecho que el Uruguay es inestable y que no te puedes pasar de estructura. Entonces, el equilibrio creo que siempre es lo más importante. Y realmente es bueno esto que nos está pasando, ¿no? Venimos de varios días seguidos lindos desde el punto de vista climático y parece que quedan algunos otros. Se está a todo trapo entonces en la cosecha ahora. Yo creo que sí. Hay algunas zonas que principalmente el sur, capaz que la zona de Carlos puede decir, algunas zonas un poco demoradas por lo que llaman falta de piso, ¿no? Que las máquinas todavía no pueden entrar, están rompiendo un poco el campo. Las lluvias anteriores fueron muy Venimos con muchas lluvias acumuladas. Una cosecha que se empezó a atrasar bastante porque el cultivo no se terminaba de aprontar, por las excelentes condiciones climáticas que hacen también parte de los buenos rendimientos. Y bueno, cuando estábamos empezando a arrancar tuvimos esa semana y poquito de lluvia. Y bueno, entramos en mayo, un mes más complicado para cosechar, menos horas de luz. Pero bueno, muy buenos rindes, la calidad sigue siendo muy buena del grano y se va avanzando. Yo no sé si a todo ritmo que se puede, porque son cosechas grandes, las máquinas van más lentas, faltan camiones, pero se viene avanzando lindo. ¿Esa complicación logística que se está transitando en este momento es circunstancial o va a durar bastante en esta zafra? ¿Cómo la estás viendo? No, yo creo que va a ser una zafra pesada a nivel logístico. No complicada. Complicada es una zafra que uno no tiene herramientas para manejar. Hoy hay un montón de herramientas para manejar, desde buscar recibos nuevos. No hace falta segregar mucho más que por maleza o sin maleza para cumplir por el protocolo, porque toda la soja está sana, entonces eso facilita la descarga. No hay grandes humedades, las humedades de recibo oscilan entre 13 y 16, son manejables. Entonces, es compleja, pero es fácil de manejar y también permite embolsar en el campo, claro, que es mucho más difícil cuando tenemos estas zafras y es imposible embolsar en el campo. Es compleja por el tiempo de espera que tiene un camión en un acopio. Es compleja por el tiempo de espera de un camión, porque los acopios se llenan, porque no alcanzan los camiones. Hoy veníamos, nosotros nos gusta mirar muchos números, no hay tanto tiempo de espera en un camión. Uno va a las plantas de acopio del interior y amanecen vacías. Eso se debe a que no hay grandes necesidades de secar. Casi siempre los cuellos de botella en los años húmedos se uno va a Mercedes, va a Cardona, va a Yum, va a Paysandú, va a Durazno, va a Melo y las plantas no están sobrecargadas. Se sobrecargan los puertos. Eso es por eso que hablamos de que muchas veces la logística no funciona de una manera más eficiente. Pero hoy las plantas del interior son muy ágiles. Todavía no se llenaron, estamos tomando medidas para no llenarnos, pero sí, uno cuando se va a los dos terminales, ¿no? A Palmira y Montevideo, se nota más pesado. En la entrada, o sea, porque después en lo que es capacidad, me imagino que allí debe haber también una situación compleja para los puertos, porque los tránsitos han caído de manera importante en estos últimos tiempos. Yo te diría que era algo que también competía en el espacio con la producción local. Por suerte, pudimos exportar gran parte del trigo antes de la cosecha de soja. Lo digo por suerte porque hasta mediados de febrero iba a quedar mucho remanente de trigo, después se dio una ola de comercialización y exportación y hizo vaciar mucho los espacios. Entonces, los espacios en la planta, principalmente del interior, están. Los puertos siempre son más congestionados. Los barcos llegan un poco más tarde, las barcazas, estamos exportando algo a Argentina, las barcazas demoran más en su carga. Pero yo creo que teniendo buena capacidad de recibo en el interior del país, que en los últimos años había sido un poco subvaluada, es lo más importante. Claro. Tenemos camiones que están a 30 kilómetros de un acopio que está vacío. Entonces, esa logística se puede hacer muy eficiente. Claro. Rafa, ¿ibas a decir? Sí, no, vinculado con este tema logístico, a mí hay un tema que potencialmente me parece que puede llegar a ser preocupante, que tiene que ver con la infraestructura y la intensidad en el uso que se está dando, no solamente por la mayor producción agrícola, sino por la mayor producción en general. Pero en lo concreto de la agricultura, yo el otro día sacaba un cálculo, en 2 años o en 2 zafras crecimos en unas 300.000 hectáreas, si le pones 4 toneladas de promedio entre todos los cultivos por hectárea, estás hablando de 1.200.000 toneladas, son a 30 toneladas por camión, son 40.000 fletes más en un año, solamente por ese crecimiento de la producción agrícola. Si a eso le agregás la faena como ha crecido,
estamos hablando de fácilmente de 25 o 30 mil fletes más, ni que hablar lo que va a pasar con UPM2 cuando esté a todo vapor y todavía no esté el tren. Ya supimos lo que nos pasó, sobre todo en la parte del litoral, en el anterior auge agrícola, cuando a nivel de gobierno se optó por otras inversiones, por prenderle una velita al socialismo en vez de atacar temas de infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción. Y así no fue, ¿no? Después hubo que correr de atrás en toda esa producción. No nos puede pasar de nuevo, ¿no? Va a haber, de hecho ya hay un uso muchísimo más intenso de la infraestructura. Hay que acompañarlo con inversiones. Yo me animo a decirte que lo que es infraestructura de granos, Uruguay supo exportar 3.700.000 toneladas. Rubén tiene los números ahí bien, pero lo supo hacer y lo pudo hacer bien. Y arriba de 1,5 millones de trigo. Y arriba de 1,5 millones de trigo con menos infraestructura que tenemos hoy. Puertos con menor capacidad de carga, menos plantas y demás. Lo que tenemos que empezar a poner en funcionamiento esa máquina de nuevo. Pero yo creo que lo que más interesante en tu número que decías es que desestacionalizamos la producción. Antes teníamos 3.700.000 toneladas de soja. Era la soja. Hoy empezamos a recibir grano en septiembre, que es la canola, seguimos por la cebada, el trigo, desarmamos todo eso que recibimos arriba en los puertos y después seguimos con la soja. Entonces, se te da una desestacionalización de la logística que sin lugar a dudas descomprime. Deme un minutito. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Les presentamos el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue de $2,86 el kilo, mostrando un aumento de 7,7% con respecto al remate anterior y un aumento de 52% con respecto al mes de abril de 2021. El promedio general fue de $2,75 el kilo, aumentando 2,9% con respecto al remate anterior y aumentando 47% con respecto al mes de abril de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue de $2,60 el kilo, lo que implica un ajuste de 1,9% a la baja con respecto al remate anterior, un aumento de 42,5% con respecto al mes de abril de 2021 y es de destacar el 104% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. La pausa y ya regresamos para el último bloque en esta mañana de domingo, aquí de Gente de Campo por la pantalla de la tele. Viernes 13 de mayo, Parada del Ternero. 14 horas en Parada Fariña Artigas. 2.400 terneros y terneras. Parada del Ternero. Invita Otto Fernández. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Rápidamente entramos al último bloque de Gente de Campo. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206.
Ya voy contigo, Rubén, para que me quería decir algo. No, sí, yo tenía una cosa para cerrar. Bueno, si estamos en el mejor ciclo agrícola de los últimos 10 años, en cuanto al valor bruto de producción, o sea, la multiplicación de volumen por precio, yo creo que no queda ninguna duda en que estamos, ¿no? Después, bueno, mucho de eso queda en el aumento significativo de los costos, aunque tengo entendido que algún costo bajó, ¿no? El costo del nitrógeno, por ejemplo, o por lo menos en el mercado internacional está algo más bajo, pero yo sacaba el cálculo de eso, ¿no? De volumen por precio de los principales cultivos, obviamente proyectando lo que puede ser ahora el verano. Y 2021 había dado unos 1.900 millones de dólares, sumando invierno y verano, incluyendo el arroz, o sea, verano de secano y el arroz. Y de esos 1.900 millones de dólares nos vamos en este ejercicio a 2.900 millones de dólares, o sea, un crecimiento de 1.000 millones de dólares. Es verdad, Juan, hay que juntarlo, tiene que estar arriba del camión. Sí, pero se da incremento de precios y también el incremento de volumen. Entonces, los dos factores que multiplicas, los dos, y generalizado en todos los cultivos, ¿no? Ni que hablar de la soja, que es el que más cifra, pero en el trigo pasó lo mismo. Sí, es parejo. Y por cómo viene la cosa, el trigo 22-23 va a valer más que el 21-22, ¿no? Claro, a eso quería ir. Le iba a preguntar a Carlos cómo está viendo él la próxima zafra. ¿Creces en área? Crecer en área está difícil. Todos quieren... Ahora salió la más linda de la pista y todos quieren bailar con ella. Claro. Pero en realidad probablemente algo vamos a crecer. El interés está, obviamente. Y a pesar de que la zafra que viene va a ser un poco más complicada, obviamente, sobre todo con el tema costos, los cultivos de invierno, lo que sucedió con los cultivos de invierno es que terminamos en el mismo rendimiento de equilibrio que el año pasado, pero con un costo de producción muchísimo más alto. O sea, subió el precio del trigo y de la cebada, y como subieron los costos, en definitiva el rendimiento de equilibrio queda en 4.300, 4.400 kilos por hectárea. Con toda la música. Con todo, costo de renta y alta tecnología. Y alta tecnología. Eso obliga, digamos, a tener alta productividad y a su vez le pone un riesgo muy alto al negocio porque sabemos que el clima puede hacer que la producción sea de 3.000, 3.500 kilos y ahí no tenemos nada para hacer. Entonces, bueno, el negocio se pone un poco más riesgoso. Y en cuanto a soja, en realidad nos empezamos a acercar más a los rendimientos de equilibrio que tuvimos en aquellos momentos malos, que la soja de primera se acerca a los 3.000 kilos por hectárea, estamos hablando de 2.700 para cubrir costos, digamos, en una soja de primera, y una soja de segunda estamos más en 1.650, 1.700 kilos por hectárea para cubrir costos. Volvemos de nuevo al escenario de tener altas productividades, de ser muy eficientes y bueno, y de que los márgenes probablemente se achiquen. Si tenemos una buena cosecha, el punto positivo es que como el precio es alto, el margen se distancia. Gabriel, y el área crece, ¿no? Venimos de 650.000 hectáreas de invierno en la zafra pasada. ¿Se crece en esta 22-23? Yo creo que sí. Depende mucho de cómo terminemos la cosecha y cuánto podamos sembrar los tres cultivos de invierno más importantes, ¿no? Trigo, cebada y colza canola. Ahí deberíamos crecer 100.000 hectáreas. Y el área de verano va a depender un poco de cómo evolucionen los precios, qué pase con los otros cultivos y qué pase también con el arroz, ¿no? Donde la situación de precios no subió tanto. Entonces puede haber un incremento de área de verano también. Un poco a todo lo que decía recién Carlos, ¿no? Entramos en un proceso mucho más riesgoso, donde aparte del manejo de costos, el manejo de riesgos pasa a ser fundamental. Bien, nos queda un minutito. La conclusión es, estamos en el mejor ejercicio de los últimos años. Que se está yendo, sí. Y seguramente sí, después que termine la cosecha se harán bien los números, pero todo indica de que va a ser un ejercicio muy interesante, seguramente el mejor de los últimos 10 años. Gabriel. Estamos frente a uno de los mejores ejercicios, sin lugar a dudas, que nos ayuda a afrontar el próximo ejercicio agrícola que va a ser desafiante. Gabriel, muchísimas gracias por venir. Vamos a obsequiar un cuchillo de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, Cuchillería y Platería Criolla. Están ahí por Avenida Garzón, cerquita de Facultad de Agronomía. Además, también en el mes de mamá, mencionando Gente de Campo, se obtiene un 15% de descuento. Así que, bueno, para que disfruten
No sé, capaz que algún asadito ahora enseguida al mediodía. Al mediodía, mejor dicho, enseguida del programa quise decir. Muchas gracias, no te voy a pagar porque te acordás que vos me debías algo. Se toma como parte de pago. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por venir. Nosotros nos vamos. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.